Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Quieres que lo intente?, preguntó Zorn, viendo a Jun mirar con anhelo una máquina de garra. Había gastado varias fichas sin éxito. ¿Eres bueno con la garra, tan bueno como los dardos?, preguntó Jun, con ojos brillantes de esperanza. Si Son se ofrecía, aún había posibilidades. No soy experto, pero lo intentaré, dijo con honestidad. En su pueblo no había máquinas así para jugar. Debía ir a la ciudad. Los dardos eran su fuerte. Inténtalo entonces, dijo Jun, poniendo una ficha y pegándose el cristal, expectante. Son sonrió ante la actitud de Jun y apuntó a un peluche diferente al que Jun había intentado. Ajustó el ángulo y presionó, pero la garra, débil, dejó caer el peluche. Lo intentó varias veces, sin lograr atrapar al Iron Man para Jun. Como consuelo, le compró un helado que no se derramaba al voltearlo. ¿A dónde más quieres ir?, preguntó Sona Jun, que ya había terminado el helado y ahora comía papas japonesas asadas, aromáticas y tentadoras. No sé, ¿tú quieres ver algo más? No, pero quiero llevarte a dar un paseo en coche, respondió Zorn. Jun lo miró y asintió. Son condujo fuera de la ciudad, no muy lejos, pues debía regresar y tenía trabajo al día siguiente. Estacionó en un parque público donde algunas personas hacían ejercicio. Un grupo bailaba aeróbicos en un lado iluminado por focos. Son eligió un buen lugar para sentarse y jaló a Jun para que se sentara a su lado. ¿Por qué aquí?, preguntó Jun, observando alrededor. No era un lugar especial, pero pensó que Zorn tendría una sorpresa. Solo quería pasar un rato. Conducir mucho me cansa los pies, respondió Zorn, rompiendo todo romanticismo. Jun suspiró, se recostó en el banco y observó a las mujeres bailando aeróbicos, entretenido. ¿Estuviste feliz hoy?, preguntó Zorn, rompiendo el silencio. Jun, absorto mirando a los bailarines, le pidió que repitiera, pues no había escuchado bien. ¿Qué dijiste? Te pregunté si me quieres. Cambió Zorn la pregunta. Antes sí, ahora lo estoy pensando, respondió Jun, protegiendo su corazón. Pues yo te quiero, dijo Zorn, mirándolo de reojo. Murmuró Jun, fingiendo indiferencia mientras Son se acercaba poco a poco. Su brazo musculoso se alzó, apoyándose en el respaldo y rodeándolo. Mucho, insistió Zorn, inclinándose para susurrar, sin dejar de mirar al frente. ¿Quieres ser mi novio?, Zorn preguntó mientras giraba para mirar a la persona sentada a su lado. Su corazón latía con fuerza en el pecho, lleno de expectativa por la respuesta. Lo intentó preguntar con la esperanza de que el otro cediera un poco, porque todo lo que había hecho en los últimos días ya había logrado acercarse bastante a Jun. Pero pasaron casi 10 minutos y Jun no respondió. Son le dio tiempo al otro para que pensara, reflexionara, esperando en cualquier momento un sí saliera de esos labios carnosos. Mantuvo la esperanza, aunque estaba comenzando a desvanecerse. ¿No dijiste que me estabas cortejando para que fuera tu pareja? ¿Por qué ahora pides ser novios? Juno respondió de inmediato, no como si hubiera estado esperando que Zorn dijera esas palabras desde hace tiempo. En cambio, le devolvió la pregunta, recordándole algo que Zorn había dicho antes, como para mostrar que aún recordaba cada palabra.
Admitió que en el primer segundo al escuchar esas palabras, su corazón latía con fuerza. No esperaba que Son lo dijera tan directamente, pero gracias a su autocontrol se dio cuenta de que, aunque Son le pidiera ser novios, la confianza que éste le ofrecía aún no era suficiente para que la aceptara, como si fuera a decir que sí, si te lo pidiera. Ni siquiera con la palabra novio respondes, te quedas callado, dijo Son con una sonrisa y una risa baja en la garganta, aunque en realidad sentía un dolor sordo en el pecho.